Hoy es miércoles de inmigración, vamos a ponerlos en contexto con lo que es noticia. Justamente el gobierno de los Estados Unidos decidió no extender lo que tiene que ver con el beneficio del parol humanitario. Hay muchas dudas de los migrantes con respecto a este tema e incluso fuentes oficiales aseguran que quienes no logran regularizar la situación antes de que expire el permiso de permanencia se enfrentarán a procedimientos de deportación. Ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos para aclarar todas estas dudas. Doctor, feliz miércoles, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Mario, y feliz miércoles. Y sí, es bastante importante este anuncio que el gobierno está transmitiendo, en donde no hay señales de que quieran extender el parol humanitario para personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos con este beneficio migratorio. Entonces es importante, y como lo hemos discutido en muchos shows anteriormente, que las personas que ya se les está acercando su fecha de vencimiento y todavía no hayan tenido una consulta con un abogado, entonces vayan y hablen y vean qué alternativas entonces existen, ¿ok? Están disponibles para poderse quedar en los Estados Unidos de una manera legal. De otra forma, el gobierno pudiese entonces empezar procedimientos de remoción para que estas personas sean devueltas, ¿verdad? De manera forzada a los distintos países de este parol humanitario, que serían Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ahora, doctor, para esas personas que vendieron todo lo que tenían, lo mucho o lo poco en sus países de origen y quieren quedarse aquí, ¿qué opciones migratorias tienen? Entiendo que cada caso es personalizado, pero vamos a hablar acerca de un panorama general. Exacto, vamos a hablar de un panorama general, ¿verdad? Pues existen distintos mecanismos. Si la persona ocurrieron eventos en su país que justifiquen que la persona ahora tiene un miedo de persecución si regresa, entonces puede solicitar un caso de asilo, ¿verdad? Si la persona, su estatus cambió porque se casó con ciudadano americano o residente, entonces también puede intentar por esa vía conseguir la residencia permanente en los Estados Unidos. Si la persona, por ejemplo, tiene muy buenas relaciones con el empleador, porque recuerden que el parol humanitario permite obtener una tarjeta de empleo para trabajar legalmente en los Estados Unidos, y esta persona eh, está trabajando para un empleador y este último desea servirle de patrocinante para una visa de inmigrante, eso también es una opción, ¿ok? Claro, hay pasos y lapsos que cumplir, ¿verdad? Que entonces habría que hablar con la persona, dependiendo de la duración de ese parol, si todavía hay tiempo de hacer estos trámites o no. Eh, si las personas son de estas carreras que son deseadas en los Estados Unidos, se puede intentar una acción por vía de interés nacional para que la persona entonces pueda obtener la residencia permanente por tener una de estas carreras deseadas y haberse destacado en su campo. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo las personas para regularizar su estatus migratorio? Es decir, si se me vence en 3 meses, ¿con cuánto tiempo de antelación? ¿Cuál es el límite para yo poder mantener un estatus legal aquí? Todo va a depender, ¿verdad?, de cuál es el camino que la persona tiene disponible, ¿ok? Hay algunas de las alternativas que nombré en 3 meses no va a ser posible, ¿verdad? Otras sí. Por eso es que siempre hemos insistido en nuestro segmento que apenas pisen tierra acá, empiecen a buscar la manera de cómo conseguir pues esa residencia permanente y no quedarse hasta el último minuto, porque a lo mejor no van a haber alternativas en el último minuto. Así es, y pasar a estar en una situación irregular, pues se pierden todos los beneficios. Doctor, esta pregunta me la han hecho desde que se tomó esta medida, Ujú. y es qué va a pasar con las solicitudes que están en tránsito. Las personas que esperan por aprobación, pero que hicieron la solicitud antes de la medida, ¿se van a ver beneficiadas con el parol? Las personas que hasta que el gobierno diga ya no existe el programa de parol, esas solicitudes para que individuos entren a Estados Unidos con el beneficio del parol humanitario va a continuar existiendo.
Lo que no, el gobierno lo que no está renovando es el parol de las personas que ya están dentro de Estados Unidos, porque existe un parol también similar para las personas de Afganistán y de Ucrania, y estos parols sí están siendo extendidos cuando llega la fecha de vencimiento. Ahora, doctor, ¿por qué considera que de pronto no se dio esta renovación cuando las personas, digamos, no son una carga para el Estado porque cuentan con el apoyo del patrocinante? Bueno, eso es buena pregunta, habrá que tendremos que mandarle un email a la Casa Blanca y que nos digan por qué este tipo de parol no lo están extendiendo, ¿verdad? Pero nos imaginamos que es época de elecciones, ha habido un problema en la frontera sur, quieren quizás dar un mensaje a la Sí, población de Estados Unidos que bueno, que esto no son beneficios que son permanentes, sino que son beneficios temporales y que, bueno, no lo van a renovar. Y bueno, esa es potestad de la administración, renovarlo o claro, no. claro. Vamos a compartir las preguntas de la audiencia, doctor. Nos exponen este Sí, claro. caso. Yo entré con parol el 7 de marzo de este año 2024. ¿Puedo aplicar a un TPS? No quisiera aplicar a un asilo. Nos explican por aquí. Claro, ese fue uno de los beneficios que también existe, ¿verdad? Si usted llegó antes del 31 de julio del 2023, entonces pudiese aplicar por un TPS. Si llegó después de esa fecha, ya no calificaría para el TPS. Ok, una persona que entró por la frontera y tiene caso de asilo, ¿se puede aplicar para una petición a una empresa? Una persona que entró por la frontera Ujú. y aplicó por asilo, en estos casos es difícil sí, pedir una petición por vía de oferta de empleo porque la persona entró de manera ilegal. ¿Qué pasaría con las personas que tienen ya el parol aprobado y están esperando tan solo por el permiso de viaje? Eso va a continuar normal, eso no va a ser Ok. eliminado. Esas personas van a continuar viniendo a Estados Unidos. Perfecto. Doctor, ¿qué es la petición laboral? Yo fui a mi país ida y vuelta con un permiso de inmigración en el año 2007. Yo tengo el TPS desde el año 1997. Ok, la petición laboral es un proceso en donde por vía de una oferta de empleo, el extranjero pudiese obtener la residencia permanente, ya que está siendo patrocinado por un empleador para vivir permanentemente en Estados Unidos como residente permanente. Entendido. Avanzamos con las inquietudes de la audiencia. Nos explican, yo tengo un TPS, tengo una entrada legal. ¿Será que mi hijo me puede pedir para yo poder obtener mi residencia? Si usted viajó con TPS Ujú. y ya tiene pero tiene que haber viajado con bueno, no, ya el gobierno aclaró eso. Si usted tuvo un permiso de viaje con TPS, viajó, reingresó, esa es una entrada legal. Si su hijo ya cumplió, es ciudadano americano y ya cumplió más de 21 años, entonces sí, él puede solicitarlo y usted pudiese obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos. Nos explican, doctor, yo soy residente, no hice asilo, entré con parol de 60 días, tengo cita en ICE en el mes de marzo. ¿Yo puedo viajar a Cuba? Bueno, aquí hay varios elementos que no me concuerdan, porque me dice yo soy residente, entré con parol, tengo presentación, entonces no es residente, ¿verdad? Porque si Ok. fuese residente no tuviese presentaciones, ¿ok? Entonces la persona entró con parol y quiere regresar a Cuba. Usted puede regresar a Sí. Cuba, pero no hay garantías de que usted regrese, ya que el parol es por una sola entrada, ¿ok? Y ya usted esa entrada, ¿cómo se llama? Ya esa usted, o sea, esa entrada la usó. O sea que las personas que ingresaron acá a Estados Unidos con parol humanitario de 2 años, en ese periodo no pueden salir del país. No pueden salir del país. No es un permiso de libre entrada y salida a los Estados Unidos. Entendido. Dice, yo entré por Ujú. CBP One, parol menos de un año de corte, próximamente el tiempo se termina con el parol y me llega la residencia con qué estatus quedo yo entonces, yo soy cubano. Si usted entró con CBP One y es Ujú. cubano y le dieron un parol en la entrada, usted tiene la ventaja de que existe
en Estados Unidos algo que se llama la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano requiere que usted demuestre que es cubano, ¿verdad? Que tiene su documentación, nació en Cuba o es reconocido como ciudadano cubano y que entró con una visa o le dieron parol en el puerto de entrada y al año y un día usted puede solicitar la residencia permanente. Obviamente, cuando entró con CBP One, a usted lo pusieron también en algo que se llama un procedimiento de remoción y debería tener una audiencia en alguna corte de inmigración cercana al lugar donde usted vive, ¿ok? Entonces usted va a tener que buscar un abogado de inmigración para que le ayude a tramitar los distintos aspectos que tiene su caso y pueda obtener fácilmente su residencia permanente por ley de ajuste cubano. Le comparto este caso, doctor. Dice, yo tengo Ujú, corte en Houston, Texas, y necesito cambiarla para Miami, Florida. ¿Qué debo hacer? ujú. ¿Influirá en algo que mi corte sea 15 días antes del año para cuando vaya a aplicar a la residencia? Entré por CBP One. Me imagino que también es una persona cubana, ¿ok? Entonces, la persona tiene que pedirle al juez o hacer un cambio, lo que se conoce como un cambio de venue, ¿ok? De Ok. Texas a Florida. Probablemente si vive en Miami, sería la Corte de Inmigración en Miami. De otra manera, si la persona no se presenta a la audiencia en la Corte en Houston, le van a declarar deportación en ausencia. Y eso es grave, ¿ok? Entonces, si me está escuchando, tiene que, si no logra hacer el cambio de corte, usted va a tener que presentarse en su corte en Houston, ¿ok? Y pedir en ese momento que le cambien la corte a Miami, ¿ok? No deje de asistir a su corte, porque si no asiste, le van a declarar deportación en ausencia. Doctor, nos explica en este caso, yo tengo parol de 2 años, apliqué para la residencia, aún no me ha llegado, pero no puse asilo. Ya está por vencerse el permiso de trabajo y la licencia o el ID. ¿Hay alguna solución para mí? Bueno, ¿él quiere sacar la licencia o el ID en Estados Unidos? Entiendo que sí, dice que ya aplicó para la residencia. Ya aplicó para la Ujú. residencia, pero no ha podido sacar la licencia o un ID en Estados Unidos. Dice, no me ha llegado, no puse caso de asilo y ya está por vencerse el permiso de trabajo y el ID. Ok, y quiere hacer residencia. Correcto. Ok, si el caso de asilo lo hizo, ¿verdad? Él puede, con el permiso de trabajo que solicitó con su caso de asilo, pudiese obtener un ID. No entiendo por qué no le están dando un ID, porque Dice, el no permiso, puse caso de asilo. No entiendo cómo aplicó la residencia, pero explica que no lo hizo por asilo. o sea, está en un proceso de residencia. Ujú. Ok, no nos indica si no tiene pasaporte, cuál es el problema, ¿verdad? No. Necesitaríamos más datos para saber cuál es exactamente el asunto que quiere que le respondamos. Claro, pero cuando alguien está en trámite y ya se le acaba el tiempo para poder renovar el ID, ¿qué opción tiene para no quedar sin ID y para que siga pues trabajando, manejando? Bueno, claro, cuando una persona empezó un proceso de ajuste de estatus para Ujú. obtener la residencia permanente, en ciertos estados, acuérdate que esto Ah, claro. de tener licencia Sí. depende de cada estado. Entonces hay algunos estados que tú vas con el recibo de que estás en un proceso migratorio, ¿verdad? Y te dan una licencia temporal, Temporal. ¿verdad? Puede ser 2 años, 3 años, 5 años, depende de la jurisdicción donde estás viviendo, ¿ok? Si esa jurisdicción con ese recibo de la planilla de ajuste de estatus te da una nueva licencia, perfecto. Hay otros que te exigen pasaporte, te exigen un permiso de trabajo vigente, entonces va a depender de la jurisdicción donde vives, en el estado donde vives. Entendido. Doctor, nos preguntan qué parámetros nuevos están revisando a los patrocinadores con el cambio de las huellas. ¿Qué parámetros nuevos están revisando los Ujú. patrocinadores Um, me imagino que la persona, la duda que tiene es
¿por qué le están tomando huellas ahora los Ujú. patrocinantes para el Sí. paro humanitario? Esa es la pregunta. Bueno, claro, el paro humanitario, como sabemos, hubo una investigación por parte de las autoridades y descubrieron fraude, ¿ok? Entonces, al descubrir este fraude, una de las medidas que tomaron es que se les va a pedir huellas digitales a cada patrocinante de cada persona, de cada aplicación para un paro humanitario. ¿Por qué? Porque se descubrió que una misma persona estaba sirviendo de patrocinante para miles de cientos de individuos, ¿ok? Entonces, al tomarle las huellas digitales, va a ser una manera, pues, de llevar un control de cuántos individuos esta persona está patrocinando. Doctor, usted siempre nos explica que no hay manera de saber el tiempo de retraso que tienen en cuanto al tiempo de respuesta para el paro humanitario, pero según el feedback que ha tenido de sus clientes, nos están preguntando, yo hice la solicitud en enero del año 2023 y todavía no he recibido respuesta. ¿Tiene información acerca de los tiempos aproximados? Bueno, en la oficina la información que tenemos, ¿verdad? Varía. No hay un patrón fijo donde podamos decirle al cliente, ellos están aprobando las aplicaciones que están saliendo o que se introdujeron en el año tal o en el mes Ujú. tal, ¿verdad? Ya. Sino que es una ensalada de frutas. A veces aprueban naranja, otros días salen manzana, otros días salen fresa. Y bueno, hay que tener paciencia. Ya. Me explican. Mi I-134A tiene el número de pasaporte anterior. Renové mi pasaporte y para el permiso de viaje no va a coincidir el número de pasaporte nuevo con el que está en UCIS. ¿Qué puedo hacer, doctor? Tiene que decir el patrocinante que contacte a UCIS para corregir este número de pasaporte lo más rápido posible. Nos preguntan si una persona viene con visa de turista y es víctima de un atentado, ¿califica para residencia? Un víctima de un No, atentado. no, Ok, no bueno. especifica. Si es una agresión física, no, no especifica. No, está interesante, claro. Pues pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? En Nueva York o en Los Ángeles y uno nunca sabe. Existen algo, y es buena la pregunta porque podemos hablar de lo que son las personas que son víctimas Ujú. de actividades criminales, ¿verdad? Entonces, gracias por la pregunta porque sí hay una manera de conseguir la residencia permanente cuando el extranjero es víctima de una actividad criminal. Sin embargo, no son todas las actividades criminales, ¿verdad? Ok. Y tienen que haber ocurrido dentro de Estados Unidos. Entonces, son ciertas actividades criminales. La persona tuvo que haber sufrido un daño severo, sea físico o mental, ¿ok? Y tiene que estar colaborando, haber colaborado o va a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer en la investigación y en la persecución pues, de los criminales. Entonces sí, es una alternativa, ¿verdad? Muchas personas, inclusive cuando son víctimas de violencia doméstica por parte de su compañero extranjero, ¿ok? Porque sabemos que si hay violencia doméstica por parte del ciudadano americano, es otra vía. Pero si usted vino con su pareja del extranjero y su pareja resulta ser un abusador o abusadora, y ese caso ha escalado a que las autoridades tengan que intervenir, siempre tiene que haber intervención de la autoridad, ¿ok? Eso es importante. Entonces la persona pudiese optar por este tipo de visa. Doctor, recuerda que le hablé del caso de una mesera aquí en Miami que había sido víctima de una agresión física por parte de una mujer por un tema de celos que la agredió, la confundió con otra y la agredió. Pues esa persona que creía que no tenía derechos logró la residencia gracias a esa agresión. No sé si es por calificativo humanitario, pero sí logró establecerse aquí luego de ese episodio. Bueno, eso es muy importante y siempre nosotros los abogados, cuando vienen los clientes con este tipo de casos, les pedimos que nos traigan el reporte de policía y la acusación que el fiscal ha hecho en contra del criminal, ¿verdad? Del atacante, Ujú. para ver entonces si es de este tipo de casos
que se pueden usar para una visa U. Entonces, es importante que si usted ha sufrido, ha sido víctima de cierto tipo de actividades criminales, consulte con un abogado de inmigración para ver si esto le pudiese ayudar a obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Además que usted siempre habla de la importancia de la evidencia y como en la mayoría de los locales comerciales hay cámaras, bueno, ahí ella tuvo su evidencia para poder Tuvo su argumentar su caso. evidencia. Qué Vamos a bueno, qué avanzar. bueno. Nos explica en el siguiente testimonio, doctor, yo estoy casado con una ciudadana americana y tengo 10 años ya de matrimonio. Me gustaría saber si puedo aplicar para la residencia, aún estando residiendo en este momento en México. Cuando usted va a aplicar para una residencia permanente, es con la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos. Claro que su esposa lo puede solicitar, pero cuando usted vaya a hacer la cita en el consulado para que le den la visa de inmigrante, va a tener que demostrar que usted y su esposa ya han hecho gestiones claras para establecerse en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, para este tipo de casos, usted va a tener que demostrarle al gobierno que ya tienen una vivienda donde van a vivir, ¿verdad? En Estados Unidos, que ya existen pues este tipo de compromisos que demuestren que ustedes ya tienen toda la intención de establecerse en Estados Unidos. Perfecto. Avanzamos con las preguntas de los televidentes y dice Norma Cordero, nos escribe por YouTube y dice, Marjorie, buen día. Mi hijo tiene 3 años en los Estados Unidos en agosto del año entrante y le toca defender su caso. Justamente él solicitó un TPS. Sigue con su proceso de asilo. ¿Qué beneficios tendría? ¿Qué beneficios tendría tener el TPS aprobado? Bueno, habría que ver qué tan fuerte es el caso de asilo, ¿verdad? Sí. Si vale la pena o no continuar con ese caso. Ujú. Y entonces, si es un caso débil, un caso que no tiene en verdad mucha consistencia y sustancia, yo le recomendaría que le pida a la corte retirar que retiren el caso y su hijo se quede solamente con el beneficio del TPS, ¿ok? Ok. ¿Por qué? Porque si el caso es débil, él va a perderlo, ¿ok? Y va a quedar con una orden de deportación que él va a tener que apelar, ¿ok? Y si su hijo es joven y consigue una pareja ciudadana americana, que con quien establecer una vida en Estados Unidos, entonces va a ser un poco más complicado el deshacerse de esa orden de deportación, ¿ok? Sí. Claro, también tenemos las dudas de si van a renovar o no el TPS. Vamos a esperar que pasa el 5 de noviembre, ¿ok? Vamos a ver qué planteamientos migratorios tiene el nuevo candidato y entonces de esa manera tomar acciones rápidas, porque ya de eso dependerá mucho si habrá facilidades o no para sacar los casos de la corte también. Así es, esta pregunta la tienen muchas personas. Justamente, ¿qué les conviene más? ¿Si un caso de asilo o de TPS? Gracias por la aclaratoria. Nos están Claro preguntando que sí. también, doctor, si una persona que no tiene un título universitario, pero que tiene mucha experiencia en un área determinada, puede optar por la visa de habilidades extraordinarias. Bueno, la visa de habilidades extraordinarias siempre se refiere a que la persona se ha destacado en un área y ha ganado premios, ¿ok? Por ejemplo, hay pintores, ¿verdad? Hay artistas que tienen cierta educación básica, ¿verdad? Pero se han destacado tanto en el área que no les hace falta un estudio formal, ¿ok? Entonces habría que ver si esta persona ha recibido previos reconocimientos en el área en el que se destaca para entonces determinar si calificaría para una residencia permanente por habilidades extraordinarias. Perfecto. Expone en este caso, mi nieto es americano, doctor, nacido aquí legalmente en Estados Unidos. Su mamá se lo llevó desde pequeño hasta Ecuador. Allí crecieron, pero ahora regresaron y ya tienen 5 años viviendo aquí. Él tiene una hija en Ecuador. ¿Qué tiene que hacer para poder traer a su hija acá a los Estados Unidos?
Bueno, habría que ver porque él es ciudadano americano, habría que determinar si él si vivió con la hija en Ecuador y no la presentó en el consulado y es menor de edad, habría que determinarse cuándo fue que la niña nació, ¿ok? Para ver si ella adquiere de manera inmediata la nacionalidad americana o si él va a tener que empezar un procedimiento de petición de visa de inmigrante para que ella ingrese a Estados Unidos como ciudadana americana. Entonces, lo ideal es que esa persona hubiese presentado a su hija en el consulado como hija de ciudadanos americanos. Quizás todavía está a tiempo de hacerlo, ¿verdad? Ir al consulado de Estados Unidos en Ecuador y presentar a la hija como que es su hija, pues, de hija de ciudadanos americanos. Doctor, nos hacen otra pregunta. Si opto por el perdón, es ya la última pregunta. Si opto por el perdón, pero luego dejo el parole in place, ¿puedo agilizar mi caso o ya metido el perdón tengo que esperar los 3 o 4 años? No, el gobierno ha dicho que usted puede realizar ambos procesos al mismo tiempo. Perfecto. Doctor, gracias por estar con nosotros y responder las preguntas de nuestra audiencia. Mucha tela que cortar previo a las elecciones. Todos los temas relacionados con migración pudiesen cambiar, así que nosotros nos mantendremos atentos para obtener su asesoría en estos temas. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se conectaron por sus preguntas y sí, estas semanas ya van a ser cruciales, ¿verdad? A los que puedan votar, pues vayan y voten, ¿verdad? Estas son unas elecciones sin precedentes y bueno, estaremos atentos a los comentarios que hagan estos candidatos respectivamente para discutirlos en los próximos programas y ver qué implicaciones pudiesen tener de llegarse a llevar a cabo en nuestra comunidad de inmigrantes. Así es, además que el voto latino cada vez va agarrando más fuerza. Gracias, doctor, por toda Totalmente, su totalmente. asesoría. Claro que Buena sí, semana para Marjorie. usted. Igual para todos ustedes, feliz miércoles, nos vemos la semana que viene. Era el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, respondiendo a todas sus preguntas en este segmento que hemos destinado justamente para compartir con ustedes toda esta información valiosísima que tiene que ver con las medidas migratorias en este país.